Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos a Camino al Interior, episodio 7, mi número favorito. Y hoy vamos a hablar de un leitmotiv en este podcast y objetivo subyacente de todas las consultas, ¿no? Que es el tema del despertar. El despertar emocional, en este caso, pero también espiritual, ¿no? Y los 5 pilares en los que se estructura. He recopilado información acerca de este tema en un ebook muy cortito y descargable que se los dejo en la parte de recursos. También aclarar que estos 5 pilares son, a mi juicio, digamos, yo hice como una selección de lo que para mí son los 5 pilares o 5 de los principales pilares del despertar emocional. Pero primero vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de despertar emocional, espiritual, despertar de la conciencia. Y más allá de lo que se ha banalizado un poco el tema, el término, despertar es algo realmente, diría, urgente e inevitable para nuestro crecimiento espiritual y para acercarnos a la esencia interior de nuestra alma o de nuestra Neyamá. Y ya hablamos en otros episodios de la importancia de preguntarnos por el sentido de nuestra vida, por nuestro propósito, alinearnos con él. Y el despertar sería como todo ese proceso, ¿no? El proceso que define como ese viaje interior. El equivalente, diría yo, a lo que sería como patear el tablero o que alguien, entre comillas, lo patee para empezar a vivir de acuerdo a quienes realmente somos. Sin escondernos, sin querer pertenecer ya o sin querer encajar y sin adormecernos nuevamente con todos los ruidos exteriores, con vínculos vacíos que ya no nos aportan, con trabajos tal vez meramente como utilitarios y en algunos casos también con adicciones varias, ¿no? Desde el azúcar a todo lo que se les ocurra, como para seguir evadiéndonos y seguir un poco así dormidos y sin hacernos como cargos y responsables de esto que vinimos a hacer, ¿no? Este mundo. El despertar es algo que sucede de forma gradual, va a decir Borja Vilaseca. Él es un periodista y emprendedor social catalán, y dice, y si bien suele culminar con un momento cumbre o epifanía, siempre viene precedido por una serie de etapas previas que comparten determinados rasgos. Abro paréntesis, ya compartí en mi momento eureka en el primer episodio en el que les cuento cómo me encontré en pausa en aquel contact center en North Sydney con el Excel abierto, la media cookie arriba del escritorio y la siguiente trilogía mental, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Cuándo voy a dedicarme a lo mío? ¿Y qué es lo mío? En aquel momento, sin importarme nada, dejé lo que estaba haciendo, me puse a escribir ideas para un blog personal en Instagram, ¿no? Y como la antesala a donde estoy aquí hoy en este podcast. Y me encanta indagar en las señales, no por nada estudio Cábala y demás, los secretos, el SOD. Y por primera vez, mientras escribía este episodio, intenté como comprender qué se escondía o qué podía esconderse detrás de aquel trabajo transitorio y mediocre, vamos a decirlo, por decir algo, ¿no? Y me di cuenta de algo bastante curioso. Trabajaba para la cuenta de Subaru, la marca de autos. Necesitábamos lograr, tiempo casi récord, que los usuarios reemplazaran por ley un airbag del acompañante que estaba defectuoso en algunos modelos de auto. Subaru en japonés significa tanto cúmulo estelar como unido. Y el logo de la marca remite a las Pléyades, también llamadas las 7 hermanas. Esto remite a la mitología griega. Este es un grupo de estrellas de la constelación de Tauro. Por supuesto lo busqué, no tenía la menor idea, sí había escuchado las Pléyades, pero era de la constelación de Tauro, la verdad que no. La tradición oral de la tribu de los Cherokee en Estados Unidos cuenta que llegaron a la Tierra hace 250.000 años desde las Pléyades. Ellos no consideran que son descendientes del mono, sino de lo que llaman el pueblo de las estrellas.
Y la verdad que aunque no forme parte de esa cultura ni esa tradición, la verdad que me pareció fascinante. Me encantan las explicaciones siempre que vienen de los chamanes, ¿no? Y también me pareció muy interesante lo que cuenta una canalizadora que se llama Barbara Marciniak acerca de los pleyadianos. Ella aparentemente es una canalizadora internacional de estos seres que se autodefinen, y estoy citando lo que dice esta señora Marciniak, se autodefinen como un colectivo de seres espirituales multidimensionales cuya misión es ayudar a la humanidad en el proceso de transformación espiritual. Les dejo en recursos un artículo del portal Gaia, que es la famosa plataforma de streaming de contenidos holísticos, espirituales, donde pueden leer más acerca de, si les interesara el tema de los pleyadianos y demás temas relacionados con el despertar de la conciencia. Volviendo a la epifanía, me preguntaba, ¿no? ¿Y si el mensaje siempre estuvo ahí y obviamente no la vi en el fragor de la lucha, como decimos? Y se me ocurrió como este paralelismo, ¿no? O descubrí esta relación. O sea, Subaru haciendo un llamado urgente a reemplazar el airbag en estos vehículos particulares, los usuarios ofreciendo resistencia absoluta, enojo, a pesar de correr peligro de vida, o sea, de muerte, mejor dicho. Recordemos, Subaru, la marca, representa las estrellas de las Pléyades. En el plano espiritual, los pleyadianos haciendo un llamado urgente a reemplazar nuestro sistema de seguridad o de creencias obsoletas y nuestra resistencia, a pesar de correr el riesgo de continuar, en este caso, dormidos, como se dice en oposición a despertar, ¿no? Así que bueno, las señales creo que están. En mi caso tardé unos 6 años en recordar esto, pero bueno, no las vemos. Este ejercicio que tal vez les parece demasiado o les parece un montón, pero como algo tan básico, ¿no? O sea, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido que esas estrellitas en el logo de Subaru representaban a las Pléyades. Y la verdad que son temas tan interesantes, o todo tiene como un trasfondo que va más allá de lo que vemos, ¿no? Pero en ese momento estaba tan enfrascada en la subsistencia, en hacer este trabajo y demás, que jamás en la vida hubiera perdido tiempo, entre comillas, buscando qué significaba el logo. Porque le había agarrado bastante bronca a la marca también por todo esto que les estoy contando de estar luchando contra este famoso airbag recall, se llamaba, ¿no? Bien, entonces volvamos para no irme por las ramas que no me cuesta nada. Volviendo al despertar, podríamos decir que arrasa con nuestro sistema de creencias. Pasamos de como las certezas, ¿no? El es así o es por acá. No tengo la menor idea ni el cómo, ni cuándo, ni nada, pero sé que por acá no es. Y por donde van todos tampoco es. Entonces es romper un poco con las estructuras viejas y con todo aquello que ya no tiene lugar en nuestra vida. Esto supone obviamente enfrentar una crisis profunda de identidad, inexorablemente en soledad. Pero bueno, vale la pena. Eso está garantizado. Al principio les comentaba entonces que había escrito un pequeñito ebook acerca del tema del despertar emocional, focalizándome en 5 pilares. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son estos pilares. Son la introspección, la reprogramación, integración, responsabilidad y libertad. Entonces, primer pilar, la introspección. Para lograr conectar con nuestro interior, para empezar como este proceso, necesitamos frenar necesariamente el ruido de nuestra mente, que es nuestra principal amiga y enemiga al mismo tiempo. Y también para ordenar nuestras emociones y nuestros pensamientos, debemos primero conocerlos, poder identificarlos. Y todo esto es muy difícil si no logramos encontrar un momento de silencio, sobre todo interior. No sé si recuerdan, si escucharon el segundo episodio en el que hablo del síndrome del impostor, empiezo el episodio con una pausa, que es lo que propongo para explorar en profundidad este primer pilar, que es el de la introspección, ¿no? Tomar 3 respiraciones profundas, 3 inspiraciones y preguntarnos cómo estoy, cómo me encuentro en el día de hoy. La respiración yogi, que se llama pranayama, y la meditación resultan ambas herramientas muy efectivas para acompañar estos procesos de autoindagación y para abrir o ampliar la conciencia. Hay otro recurso que se llama la rueda de la vida, que es muy utilizado en coaching y es una buena herramienta visual para ver
y medir nuestra satisfacción en diferentes áreas de la vida. La pueden encontrar, igual también puedo dejar un ejemplo de ella en los recursos, ¿no? Y es una herramienta de autodiagnóstico. Entonces, introspección, tomarse esos minutos para meditar, para respirar profundamente, para ir hacia el interior y preguntarnos cómo estoy y empezar a conectar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con las sensaciones corporales. Luego va a venir un segundo pilar que es el de la reprogramación. Hay que aprender a escuchar, pero también a escucharse, ¿no? Siguiendo la línea con el anterior. ¿Qué historias nos contamos acerca de nosotros mismos? ¿Qué escuchamos decir a nuestros ancestros mientras crecíamos? Porque bueno, estamos totalmente identificados con nuestras creencias. Recordemos el episodio sobre las creencias donde hablábamos de cómo estábamos atravesados por ellas y estábamos en modo creencia las 24 horas del día, ¿no? Entonces, preguntarse, empezar a hacer este ejercicio. Cuando relatas un conflicto, ¿estás describiéndolo o estás interpretando? Desde ya te digo que evidentemente tendemos a interpretarse, le ponemos, lo adornamos con un montón de etiquetas o de adjetivos o de que están directamente relacionados con la emoción que le estamos imprimiendo a ese momento, que nos alejan muchas veces de la situación en sí, o sea, de lo que ocurrió realmente. Y en el fondo lo que estamos describiendo es nuestras emociones o nuestros sentimientos al respecto, o nuestros juicios, mejor dicho. Existe el metamodelo del lenguaje de Brandler y Grinder, que son los padres de la PNL, la programación neurolingüística, que consiste en tomar conciencia de las limitaciones de nuestro mapa mental de acuerdo a, vamos a decirlo vulgarmente, al cómo hablamos, cómo nos expresamos. Y cuando hablamos utilizamos omisiones, distorsiones, se va a llamar en este modelo, y generalizaciones. Les voy a dar ejemplos. Típico en las consultas, ¿no? Cuando alguien está comentando algo, estábamos todos. Entonces, ¿quiénes son todos? Porque la persona lo da por sentado, pero la otra persona que está escuchando no sabe tal vez a qué se refiere. No me siento valorada o no me siento valorado. Bueno, vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué significa para vos el sentirse valorado? ¿O qué significa para vos la valoración? Me enfurece que no me llame. Más allá de acá no decir quién, supongamos que sepamos de quién estamos hablando, es de qué manera te enfureces, o sea, ¿qué haces? Porque si no, la otra persona, vamos a hablar del modelo consulta, en este caso, por ejemplo, yo que sería la acompañante emocional o la coach, pongo de mi propio mapa mental. Si alguien me dice, me enfurecí o me enojé un montón, yo tengo ya un preconcepto de lo que significa, pero para mí, no para la otra persona. Entonces, lo importante es describir e ir a un lenguaje lo más limpio posible y lo más claro y específico posible. Bien, ahora vamos a el tercer pilar, que sería el de la integración. La integración que se utiliza mucho en otro tema que ya hemos tocado en este podcast, que es el tema de la sombra. Entonces, podríamos decir que existen como dos grandes maneras de percibir la realidad. Uno sería sintiéndonos como parte de, y la otra sería sintiéndonos como lo opuesto, ¿no? Como esta dualidad bien, o sea, bien polarizado. Y también esta es la base, considero, de cualquier conflicto, ¿no? El otro, entre comillas, el otro, pues sabemos que en realidad siempre estamos frente a nosotros mismos, es un mero reflejo de lo que nos gusta, de lo que rechazamos o de lo que desconocemos de nosotros mismos. Por eso nos enojamos, nos sentimos dolidos, nos sentimos desilusionados frente a conductas y actitudes que proyectamos en el otro, o sea, percibimos como ajenas, pero que también son propias. Vuelvo, recordemos el episodio de la sombra, donde hablamos más en profundidad de todo este mecanismo de la proyección y del arquetipo de la sombra, ¿no? También hablo en este tercer pilar de la integración de lo que es la conciencia de unidad. Y cuando la cultivamos, esta conciencia o el volver a ese estado original, mental, en el que no hay separación posible, donde no se perciben los límites de la separación y nos sentimos uno con el todo, vamos a decirlo de esta manera, comprendemos que justamente no existen las fronteras ni las divisiones, que todo eso está en nuestra imaginación o en nuestra mente.
Como dije al principio, Enrique Corbera va a decir, siempre estamos frente a nosotros mismos. O sea, lo que vemos es constantemente una proyección nuestra. Pero bueno, esto es algo difícil como de terminar de integrar, ¿no? Justamente por eso esta palabra o este concepto de integración fundamental para poder despertar emocionalmente. El cuarto pilar sería, o que yo considero es la responsabilidad. En lugar de qué espero de la vida, es importante preguntarse qué espera la vida de mí, ¿no? En cambio de ir y tomar lo que quiero, ver yo qué puedo dar. En lugar de decir algo en lo que podemos caer fácilmente, que es ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Preguntar ¿para qué? Esto también ya lo vimos varias veces, ¿no? El cambiar el por qué o la victimización por, bueno, ¿qué me está queriendo enseñar esta situación o esta persona incluso de lo que estoy vivenciando? Y es preciso abandonar entonces no solo la victimización, sino también la actitud pasiva, ¿no? De sentarme a esperar que venga la inspiración, que venga mi propósito, que alguien me proponga y no salir yo a la búsqueda de, o yo salir a ofrecer esto que reconozco en mí. La victimización, la pasividad, agrego la queja, lo que hacen es limitar nuestro potencial. Y justamente el objetivo es hacer crecer nuestra capacidad de respuesta, de adaptación y de resiliencia. Entonces, aprender a reconocer nuestros recursos y nuestros dones para poder realmente llegar a lo que es el Ikigai, otro tema ya desarrollado, o nuestro propósito, nuestro sentido vital. Básicamente, a tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? A tener un rol protagónico y no ser meros espectadores, ni de lo que quiero que me suceda, pero no hago nada para conseguirlo, y muchísimo menos de la vida ajena, que ya realmente no tiene ningún sentido, y lo digo siempre, pero no habrá cosa más, una pérdida de tiempo más grande que la de compararse con los demás, ¿no? Entonces, el objetivo fundamental de este pilar de la responsabilidad es justamente, y valga la redundancia, responsabilizarnos de nuestro bienestar y no depositarlo fuera. Y vamos al quinto pilar, que es quizá el más importante de todos, el de la libertad. Viktor Frankl, un amigo de esta casa, afirmaba que la última de las libertades humanas es elegir nuestra propia actitud ante cualquier circunstancia. La queja, lo dije hace un ratito, y la culpa son toxinas del alma que lo que hacen es apagar nuestra luz, básicamente. Entonces preguntarse en profundidad, ¿no? Como haciendo realmente lo que dicen en inglés el famoso soul searching, ¿no? El indagar en las profundidades del alma y de nuestra personalidad y pensar, ¿cuánto me quejo? Si agradezco, realmente soy una persona agradecida, sé perdonar, me perdono a mí misma. También tengo unos videos en Instagram que hice hace un tiempo, justamente con respecto a esto, con algunos ejercicios, ¿no? Para trabajar el tema de el agradecimiento, el perdón y la queja. Entonces, la libertad emocional, de la que también voy a hablar en otro episodio, no es sinónimo de indolencia o desapego. Soy libre, entonces no me importa nada del mundo, del otro. Vivo la vida de una manera egoísta, egocéntrica. No, no significa eso. Supone tres cosas. Primero, tomar conciencia de nuestras luces y de nuestras sombras. Aceptar cada circunstancia de la vida como viene, como se presenta, y trascender. Trascender los límites de nuestra propia personalidad, las trampas de nuestro ego, ¿no? Esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Y también de la identidad que nos hemos creado, porque con lo que más nos identificamos justamente es con eso, ¿no? Tenemos una identidad y creemos que no la podemos trascender y que siempre seremos así. De hecho, hay gente que lo dice abiertamente. Yo soy así, no puedo cambiar. Bueno. Entonces, para cerrar, voy a dejarles un top 10, un top 10 bien ecléctico de libros y autores relacionados con el tema de hoy, ¿no? Con el tema del despertar emocional y el tema del despertar espiritual. El quinto acuerdo de Miguel y José Ruiz,
que incluye la recopilación de los 4 acuerdos primeros, El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, Indomable, de Glennon Doyle, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, Morir para ser yo, de Anita Moorjani, En el limbo, de Estanislao Bajraj, Comprende tus emociones, de Enrique Rojas, Come, reza, ama, de Elizabeth Gilbert, que además está la película, El camino del despertar, de Mario Alonso Puig, y el archiconocido Inteligencia emocional, de Daniel Goldman, pionero en lo que son la inteligencia emocional o las habilidades sociales. Recuerden que pueden encontrar los recursos mencionados en cada episodio en carosabalsa.com en la sección de podcast. Y además les cuento que ya tenemos canal propio de YouTube. Lo encuentran como Caro Sabalsa Camino al Interior Podcast. Gracias por escucharme. Los espero en Camino al Interior.